Bien, amigos, buen día a todos, donde se encuentren. Pues el día de hoy empezamos unas pláticas contables, financieras, fiscales, y tenemos un invitado de lujo, es el contador público Noel Berumen Bracho, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Durango. Es nuestro representante del colegio, uno de los colegios más grandes de la región noreste. El día de hoy queremos platicar con el contador Noel, pues algunos puntos importantes de lo que acontece en el quehacer de los contadores, en el quehacer de los contribuyentes. Noel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y pues platícame, Noel, o platícanos a todo el público qué hay de la reforma fiscal para 2023. Hubo cambios interesantes. Ciertamente no hubo una reforma en sí, pero sí hay unas formas de fiscalizar, hay una nueva forma de facturación, las tasas efectivas, las actividades económicas que reconoce el SAT. Adelante, el foro es tuyo, contador. Pues gracias, Juan de Dios. Es un privilegio estar aquí contigo y pues tu audiencia que estás empezando este proyecto, pues mucho éxito sobre todo. Gracias por la invitación. Y pues básicamente lo que nosotros estamos viendo aquí en el Colegio de Contadores, como bien lo mencionas, realmente no hay una reforma como tal en cuanto a modificaciones a las tasas impositivas. En el caso de las bases gravables, pues tampoco hay una modificación, pero lo que sí, como lo estás indicando, es que va a haber una mayor fiscalización, inclusive ya salió por ahí un plan maestro de fiscalización, en donde pues el SAT le está apostando a todos los esquemas de cómo recaudar a través de mejores mecanismos para obtener ese recurso, donde se requiere más de un 10% del presupuesto para hacerle frente a todos los compromisos que tiene como gobierno. Y estamos viendo que por ahí el plan maestro de fiscalización, incluyendo nuevos formas electrónicas de fiscalizar. Entonces, pues por ahí viene todo este tema fuerte, inclusive utilizando los algoritmos electrónicos, donde vamos a ver nuevas cartas de invitación, donde por cada peso recaudado, pues una inversión muy pequeña del fisco, donde no necesita el material humano para tener que trasladarse a las empresas para obtener este recurso a través de actos de fiscalización, empezando con las invitaciones, posteriormente con los cruces de información a través de los comprobantes electrónicos. De ahí que se desprende pues también lo que estamos viendo con la implementación de la facturación 4.0, de la carta aporte, pues todo tiene cerrando esas pinzas la autoridad, ¿verdad? ¿Y estas, qué consecuencia o qué es recomendable en ese sentido? Ya teníamos las revisiones profundas, pero ¿qué es, en este sentido, qué es importante reiterar para los contadores, para los contribuyentes y para la misma autoridad que muchas veces, pues, tiene que apegarse a lo que le permite el Código Fiscal de la Federación? Sí, así es. Sí, la autoridad va a estar siempre, primeramente, tratando de pintarse como la autoridad amiga, donde van a tratar de obtener ese recurso a través de invitaciones, por así decirlo. Posteriormente, ahora sí que son como las llamadas a misa, ¿verdad? Si aceptan y quieren acudir a autocorregirse, pues muy bien, y esa es una forma de recaudar de manera de muy bajo costo. Posteriormente seguirán las invitaciones hasta llegar lo que tú bien dices, las revisiones profundas a través de llevar, ahora sí que información presencial, inclusive llegar con algunos mecanismos, ahora sí que para que paguen, como es el congelamiento de cuentas, ¿no? Que ya es la parte agresiva del SAT, donde pues ahora sí que es eso o le bajan el switch a la parte de los comprobantes electrónicos para que no puedan emitir sus facturas, entonces ahora sí el contribuyente se aplica y pues ya teniendo las manos amarradas va a tener que hacer el pago tal como es y a lo mejor sin tener la oportunidad de defenderse, ¿no? Mencionabas ahorita la carta aporte. Explícanos un poquito porque has diferido mucho su
en vigor. Antes se habían dicho que entraba en una fecha y ahora tenemos otra fecha perentoria para efectos de que entre en vigor la carta aporte. Así es. Sí, ahí tenemos ya que es hasta el 31 de julio, ahora sí que el periodo de prórroga para que al 1 de agosto ya sea de una forma, ya es obligatorio, simplemente se va a sancionar a las personas que no estén emitiendo de forma correcta la parte del complemento carta aporte, que también va muy, muy enlazado con la parte de evitar el contrabando, las mercancías que no tienen una procedencia de origen y sobre todo la parte de elevación donde la parte del inventario no se está controlando de forma correcta ni se está informando y lo estamos viendo que es parte de esa pinza que va a cerrar ahora con la nueva declaración anual en los nuevos formatos que se están implementando, que es en el caso del flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable, pues trata de tener toda esa información complementaria para que el contribuyente pues omita lo menos posible sus actividades y que no se dé la venta ahora sí que informal, ¿no?, de esas mercancías o inclusive las mercancías que pueden ser de procedencia ilícita, como es el robo, ¿no? Y en este caso, pues es una forma de ir teniendo los inventarios casi al día, ¿no?, con el contribuyente y para que no pueda omitir la venta de sus bienes. Sí, pues para que venda lo que compra, ¿no? Porque muchas veces Así es. no es real, ¿no? Se tienen algunas. Sobre las tasas efectivas. Las tasas efectivas es un tema también muy interesante, sobre todo en los grandes contribuyentes. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, contador? Sí, hay en el principio de esta iniciativa, pues lo vimos que los primeros ejercicios fue la implementación del reciclo. El régimen simplificado de confianza es un tipo de tasa efectiva, hablando de impuestos sobre la renta, que va del 1 al 2.5%, directamente sobre el ingreso del contribuyente. Dice, bueno, me vas a pagar poco, pero todos me van a pagar. Posteriormente a ese ejercicio ven que les está funcionando, que también viene por ahí son esas mecánicas que utiliza el SAT, como es el caso de plataformas digitales. Yo que sí les funciona la parte de las plataformas digitales, e inclusive hasta después hubo una reducción de impuestos. Viene por ahí posterior a eso el reciclo y posterior al reciclo ya las tasas efectivas donde dice, oye, tú como en este sector de ¿Sí me escuchas? Sí, sí, adelante, sí. Ok, como que se quedó congelada un poquito la imagen, pero bueno, entonces viene la tasa efectiva, el SAT dice, bueno, vamos a implementar estas tasas efectivas para que en realidad pues tú compares tus actividades, tu base gravable y tus impuestos deben de ir acorde a mínimo una tasa, es como la tasa mínima, ¿verdad?, de pago de impuestos, que por años algunas empresas abusaron inclusive de pérdidas fiscales o estrategias donde adquirían pérdidas de otras empresas para no pagar ningún impuesto, donde ya el SAT lo va a ver como, ahora sí, como una práctica no correcta y entonces echar a andar toda su maquinaria electrónica para que pueda fiscalizar en este sentido a las industrias, el comercio, estamos hablando inclusive de actividades del día a día, ¿no?, que van a venir con esta tasa efectiva, ¿no? Es muy interesante porque incluso se aplicará a todos los depósitos y a todas las circunstancias que sucedan en cuestión bancaria, ¿no? Por último, bueno, pues sabemos que existen 4 actividades preponderantes, que son actividades económicas, pero el SAT, dentro de estas actividades económicas, está reconociendo algunas. ¿Qué nos comentas, contador? Sí, bueno, en cuanto a las actividades económicas, que básicamente, pues, ahora sí que abarca a todas, ¿no? Abarca todas las actividades, en cierta forma, pues son las más importantes, pero obviamente, pues digo, por ejemplo, la actividad de comercio, pues, es una actividad amplia y es una actividad donde realmente, pues, hay mucho, el contribuyente por lo regular está dentro de esa actividad. Y bueno, está metiendo esta actividad en el sector de fiscalización o estar dentro de la lupa del SAT,
porque pues estima que de esa forma va a tener una recaudación mayor, ¿no? Entonces, sí, ya los sectores, el industrial, pues obviamente en la parte de nos vamos a convertir ahora como nuevo primer socio comercial, o estamos en esa lucha de ser el socio comercial de nuestro país del norte, que es Estados Unidos, y en ese tratado de libre comercio, pues la parte de la industria automotriz, por ejemplo, cómo nos vamos a volver en su primer fábrica, ¿verdad? Ahora sí, su socio comercial, donde estamos viendo que hay un repunte inclusive en Estados Unidos ya de la economía, que parece ser que la recesión se está difiriendo a otros meses, porque ya no es tan latente en este mes que vaya a haber la recesión que estaban pensando que iba a haber. De ahí de antemano, ¿por qué están subiendo las tasas de interés? Para tratar de no seguir calentando el mercado con nuevos precios de inflación, ¿verdad? Entonces, pues en este sentido el SAT está poniendo muy atento a esos pequeños cambios a nivel global, donde tiene que atender estos sectores, el sector ganadero, por ejemplo, lo que son el sector primario, pues también tiene que estar muy atento porque nos estamos volviendo en este sentido también una principal fuente de exportación. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita con el producto del huevo, ¿no? Como de repente pues es mejor venderlo en Estados Unidos que tratar de consumirlo aquí, porque pues allá nos van a pagar en dólares un poco más, aunque el dólar ahorita está en esa lucha con el peso, porque está a un nivel de menos de 19 pesos, pero si bien es cierto que estamos implementándonos estrenándonos como el nuevo socio comercial de nuestro gran vecino económico y poderoso país del norte que es Estados Unidos. Entonces por ahí viene el SAT checando todas esas empresas que estén reguladas de forma correcta. Por eso lo de la carta aporte, por eso lo de la facturación 4.0, por eso lo de las nóminas, por eso el incremento al salario mínimo. Como en esa parte está cerrando, como que si vemos esto un esquema no nada más nacional, sino global, para poder tener un control y hacerse de recursos al mismo tiempo, ¿no? Que ahora sí que los grandes contribuyentes estén pagando como debe de ser. Y por ahí, pues, darnos la facilidad en cierta forma con el reciclo, es la forma que ellos dicen, pues sí les estoy cobrando, pero también les estoy dando un beneficio, y las tasas efectivas que estamos mencionando aquí, si te fijas, pues es como, yo lo veo así, ¿no? Que es como una pinza, ¿no? Que está cerrando todo este círculo económico, y el fisco allegándose de recursos con algoritmos muy sencillos de fiscalización. Dentro de la economía, bueno, esto es todo lo que respecta a la atención que vamos a tener los contribuyentes y los contadores del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En cuanto a los cambios, en cuanto a los aumentos para 2023 que representan pues, costos y que tendremos que buscar los que tenemos comercio, los que tenemos servicios, pues cómo acoplarlas más, ¿no? Pero estamos hablando de aumentos en el sueldo, tú lo comentabas, en vacaciones, en IMSS, y con esta inflación que nos está haciendo que el valor del dinero sea menos. ¿Qué nos comentas acerca de los aumentos para 2023? Sí, bueno, ya de entrada, pues estamos viendo que tenemos un incremento del 20% al salario, cosa que pues supera la inflación, obviamente supera la inflación, pero también yo en ese sentido he pensado y he analizado un poco que estamos dentro del mercado, seguimos siendo de los pocos países, precisamente ahorita estábamos comentando con un colega, que somos de los pocos países que todavía pagamos por jornada. Ya realmente si te fijas, pues la tendencia es pagar por hora laborada, y en ese caso el país se está convirtiendo en sí tendría que ser de los países que se alineen al comercio internacional. ¿Por qué? Porque si no seríamos una fábrica desleal, ¿no? Si aquí va a ser la mano de obra, tenemos mano de obra capacitada, tenemos una parte de nuestro sector productivo, es una mano de obra joven a comparación de otros países, y por otro lado tendríamos sueldos muy bajos y vacaciones muy bajas. Entonces realmente lo que hacen es, oye, necesito que tú subas eso, porque si no te vas a convertir en una competencia desleal, y obviamente terminaríamos no siendo socios comerciales, sino tal vez competidores comerciales. ¿Qué pasa aquí? Que hay incremento al salario mínimo,
para tratar de nivelar esta situación. Hay incremento que pasó el salario mínimo a 207.44, lo que es la zona a la que nosotros, que no es región fronteriza. Tenemos ahí el incremento a las vacaciones y por ende tenemos el incremento a la prima vacacional, que incluye en el factor de integración para poder pagar las cuotas al Seguro Social. Y entonces se vuelve, esta parte sí es el tema difícil de los primeros meses del año, que puede calentar un poco el mercado y hacer que la inflación ahorita se resiste, inclusive creo que ha habido un poco de repunte, pero que posteriormente se va a estabilizar, porque aún así seguimos siendo un mercado más atractivo que poner una fábrica en Estados Unidos o en Canadá, y que sería mucho más barata tenerla aquí en México que tenerla en China. En China, el problema es que allá tienen un incremento en cuanto a este sentido mucho mayor a México, y entonces las empresas han ido trasladando sus fuentes de producción de Asia hacia México, lo que le llaman el nearshoring, y entonces de aquí van a producir ya sea hacia Latinoamérica o hacia nuestros países del norte, que sería Estados Unidos y Canadá, y tener sobre todo buen clima, no tener el problema de la pandemia en cierta forma controlado, y también en el sentido de la mano de obra calificada y sobre todo la mano de obra joven, con pocas vacaciones, que aunque ya se nos hace mucho para el empresario, pues obviamente el país sigue siendo un país atractivo en ese sentido, y sobre todo un país competitivo que al final del día pues no tiene un problema social, como es en el caso de Rusia con Ucrania, o el caso de China, que de repente tiene el conflicto directamente con Estados Unidos y es un competidor real, ¿verdad? Entonces, sin atravesar un mar, puedes tú cruzar mercancías hacia el país del norte. Entonces, todos esos incrementos, si el empresario lo va a resentir, es un hecho, lo está sintiendo el mercado también a través de los incrementos a los precios a través de la inflación, pero que yo en el análisis que hemos realizado un poco acá es que va a ir estabilizándose a mediados de este año para que el empresario pudiera competir de forma adecuada con el país del norte. Pues son muy buenas noticias y son muy buenas circunstancias. Bueno, pues agradeciendo pues tu colaboración. Qué consejos les das tanto a los contribuyentes como a los contadores, su situación, ¿verdad? Aquí lo tendremos que ver. Obviamente que nuestro gremio, que es muy vasto, tendrá que meter más el acelerador para poder aplicar y ser más exacto en todos los cálculos que tiene que hacer para efectos del pago de contribuciones. Y los contribuyentes pues tendrán que ser más educados para poder hacer deducciones correctas, efectivas. ¿Qué consejos nos das, contador, como presidente y responsable del gremio de los contadores en Durango? Muy bien, sí, pues mira, primeramente lo que nosotros aquí en el colegio siempre por años y por décadas, ahora sí que ya décadas, 62 años en el colegio de Durango, y ya casi 100 años, o en este año cumplimos 100 años, el año número 100, el aniversario número 100 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pues siempre le ha apostado a la capacitación. Yo creo que como todo tipo de crisis, por así decirlo, si lo dejamos entre comillas la palabra crisis en un país, hablando de que de repente se viene la inflación, de repente se vienen los incrementos a los salarios, a la mano de obra, la capacitación es una buena herramienta para tener esa oportunidad que se va a dar. Estamos viendo que empresas como BMW ya está abriendo sus plantas de producción. Hace unas semanas anunciaron por ahí la inversión. Nuestro mismo estado está anunciando inversiones también, donde van a hacer una fábrica de fertilizantes, por ahí una industria de fertilizantes que se va a desarrollar aquí en Durango, pero que necesitamos gente capacitada, porque eso es lo que les está llamando la atención a los mercados extranjeros, cómo hay mano de obra calificada, y no así, no se queda atrás. El Colegio de Contadores siempre se ha distinguido por tener una capacitación constante, gente muy calificada, gente que está abriéndose puertas inclusive fuera del Estado, y siendo dirigentes, como es tu caso, por ejemplo, como ha sido presidente y creo que sigue siendo presidente en una de
las comisiones a nivel región, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues el Colegio de Contadores, primera recomendación es una capacitación constante, que estemos afiliados al Colegio de Contadores porque obviamente las relaciones y los vínculos que podamos hacer aquí en el colegio va a poder hacer que podamos entrar a esa industria donde no se trata de un contador que sea el sabelotodo, sino un equipo de contadores que puedan asesorar, inclusive despachos en asociación para esas grandes industrias que se vienen en la puerta y que creemos nosotros que pronto el Colegio de Contadores va a ser inclusive exportador pues de ese capital humano, ¿no? De conocimiento y a través también de esos cursos. Y yo les recomendaría mucho pues seguir la forma de capacitación. Recordemos a los socios o asociados que nos estén escuchando que hay que cumplir con la norma de desarrollo profesional y que esa parte les da certeza. Al empresario, pues decirle que siempre es mejor tener un contador que esté capacitándose y que le demuestre con un documento que es un contador certificado, capacitado, cumpliendo con las normas de actualización para que el desarrollo y el desempeño de la profesión pues sea lo más apegado a lo correcto y a lo que debe ser. Oye, pues muchas gracias. Qué importante y qué interesante tus comentarios respecto a las formas que tenemos que dirigir de capacitación, que tenemos que ser más exactos, que tenemos que trabajar. Y efectivamente, la profesión organizada, ya con el hecho de ser contadores, bueno, se habla de mucho, de una disciplina, de un buen entendimiento, de una realidad, ¿verdad? Somos muchísimos a nivel república, muchos contadores, que tenemos esa inquietud de estar capacitándonos y de estar precisamente en favor del contribuyente y que haga las cosas correctamente. No me queda otra más que agradecerte tu tiempo. Yo sé que estás por ahí ahorita en un curso en el Colegio de Contadores, pero bueno, te agradezco infinitamente esta disposición que tienes y pues seguiremos en contacto para próximas presentaciones. Muchas gracias, Noel. Claro que sí, Juan Diego, estamos a la orden. Un saludo, un abrazo y te agradezco la invitación y pues todo el éxito y aquí seguimos adelante en el colegio. Vale, gracias.